Para Gurdjieff, los candentes problemas del desarrollo y la iluminación espiritual del hombre no debían ser colocados en el contexto del monasterio, del ashram o de la cueva en el Himalaya, sino en el contexto de la calle y el hogar, de la oficina, la fábrica o el campo. La vida en reclusión es una vocación para pocos. El llamado al crecimiento interior está dirigido a todos los hombres, y en especial al buen dueño de casa. Desde su primer encuentro con Uspensky, un ya destacado pensador, escritor y conferencista, sus conversaciones trataban sobre los problemas fundamentales de la unidad de toda creación, de la conciencia y del significado de la vida sobre la tierra, temas de los libros de Uspensky. Estas conversaciones impresionaron tanto a Uspensky que apuntó posteriormente, en Fragmentos de una enseñanza desconocida, su libro, capítulo 1, en sus explicaciones sentí la seguridad del especialista, un análisis muy fino de los hechos y un sistema que no podía comprender. Era como si se hubiera trazado un boceto de un edificio majestuoso, pero los detalles de su fachada no fueran aún claramente visibles. Gurdjieff habló con él del gran conocimiento como el conocimiento de la unidad de las leyes a través de las cuales tiene lugar la creación de todos los mundos, empezando por el principio hermético, como arriba, así abajo. Explicó la primera ley cósmica de la Trinidad o de los tres principios: acción, resistencia y equilibrio, y mostró su acción en la creación de los mundos del cosmos y su acción paralela en el mundo interior del hombre. La voluntad creadora resuena desde el absoluto como vibración pura, Dios el Verbo. Cuando estas vibraciones se extienden y disminuyen en el espacio, su aspecto material se hace más denso. En ciertos puntos, conforme a la ley de condensación de las vibraciones y la materia, surge un mundo infinito de galaxias, soles y sistemas planetarios con sus satélites. La corriente de la creación, que emana del absoluto, el todo infinito, fluye hacia el vacío, la nada infinita, y de allí regresa a su fuente. Este proceso, creado por la voluntad del absoluto y mantenido a cada paso por la ley de la triunidad o trinidad de fuerzas, crea los fenómenos de los mundos. Y al hacer esto, obedece a la segunda gran ley cósmica, la ley de 7 o de octava. La acción de esta ley, paralela a la escala musical, presenta 7 notas o escalones y 2 intervalos o puntos de retardación de vibraciones. Para que una octava continúe hasta completarse, deben intervenir en estos 2 intervalos fuerzas que vienen del exterior. Las 7 notas son los puntos de condensación de la materia y las vibraciones en los cuales los mundos se originan. De este modo, la totalidad de la creación, desde el absoluto hasta el vacío, forma una octava completa. Los intervalos de esta octava cósmica corresponden al lugar de los semitonos en la escala musical, entre do y si, y entre fa y mi, es decir, entre el absoluto y todos los mundos, y entre los planetas y la Tierra.
En este último intervalo, el hombre, como parte de la vida orgánica sobre la Tierra, desempeña un papel vital en el proceso cósmico. De esta manera, el rayo de la creación pasa de la unidad a la diversidad, siguiendo un orden establecido por estas dos leyes. La línea de acción de la octava, como un tronco de un árbol que se ramifica, da origen a octavas secundarias, y éstas, a su vez, dan origen a octavas de un tercer orden, formando retoños en las ramas más grandes. Gurdjieff decía que cualquiera que comprenda totalmente la ley de 3 y la ley de 7 tiene la clave para la comprensión de la unidad, porque comprenderá el origen de todo fenómeno, su lugar y sus resultados. Como arriba, así abajo. Arriba, el macrocosmos es el universo. Abajo, creado por las mismas leyes que operan en otro nivel, el microcosmos es el hombre, un reflejo perfecto de aquel en su estructura y sus leyes. Pero solo el hombre completo, totalmente realizado, está relacionado de esta manera. Solo él está destinado y es capaz, por sus cualidades de voluntad, libertad y razón pura, de desempeñar un papel cósmico, como los ángeles y los arcángeles de la tradición, para gobernar y mantener los mundos creados. Por naturaleza receptor y transmisor, el hombre completo recibe de las más altas esferas de la creación y transmite a la tierra y a la humanidad. El hombre mecánico, el hombre dormido que conocemos, es la semilla cuyas posibilidades están latentes y cuya germinación depende de él mismo. Como la fuente de la que proviene, su naturaleza es sagrada y esencialmente libre. Puede desarrollar sus posibilidades o morir irrealizado. Nada se le impone por naturaleza, y su crecimiento, si ocurre, incluirá el desarrollo de la individualidad y de la voluntad verdadera. En el hombre mismo, un universo en miniatura, operan las mismas leyes de la Trinidad y de la octava. Así, la química corporal desarrolla metabólicamente de manera gradual los 3 tipos de materia cruda de alimento, aire e impresiones para producir las materias sutiles que imparten energía al pensamiento, a los sentimientos y al cuerpo. El alimento que come es digerido y al metabolizarse obedece a la ley de octava. En el primer intervalo, donde se requiere ayuda externa, el aire entra en el cuerpo purificando la sangre y ayudando a que el proceso alimenticio se desarrolle hasta el punto donde otro intervalo ocurre y un shock es necesario. Allí, el tercer alimento, las impresiones recibidas a través de los sentidos, no es digerido adecuadamente y sin un esfuerzo consciente, las impresiones no suministran los combustibles psíquicos necesarios para un completo despertar. La octava del alimento alcanza automáticamente los niveles más altos de materia requerida para el mantenimiento y la reproducción del organismo corporal. Sin la intervención de la voluntad, la octava del segundo alimento, el aire que penetra en los pulmones,
no logrará el despertar de las facultades superiores que fue destinada a nutrir. Esta acción voluntaria en forma de shock consciente permite que el desarrollo de las sustancias derivadas del aire prosiga y por medio de esta acción el hombre despierte. Para un completo despertar, el hombre necesita combustibles más sutiles derivados de la continua digestión de impresiones. Para que aparezca un pensamiento y un sentimiento superiores, se necesita un segundo shock consciente que toque a la vida emocional. El primer despertar del hombre es a su nulidad, multiplicidad y caos interior. Este despertar puede crear en él una necesidad de cristalizar, a través de un trabajo consciente sobre sí mismo, un orden interno. Es decir, crear condiciones dentro de sí que sean favorables al crecimiento de la conciencia y de una psiquis despierta, capaz del conocimiento de sí, de la comprensión y de una razón verdadera. La primera cristalización de un orden interno, resultante de un largo y correcto trabajo sobre sí mismo, es la cristalización del cuerpo astral dentro del cuerpo físico. Este es el hombre nuevo, cuya vida es inmortal en relación con el cuerpo físico. El cuerpo astral, cuando se ha formado, puede convertirse en el medio de cristalización de un cuerpo aún más sutil, el cuerpo eseral superior, construido con materiales desarrollados por un trabajo interior consciente. El cuerpo eseral superior, dotado de razón pura, es inmortal en relación con el cuerpo astral. Solo el cuerpo eseral superior es realmente inmortal. Para Gurdjieff, estas ideas eran la expresión directa de las leyes universales, y su sentido era despertar en aquellos capaces de escuchar una conciencia urgente de la necesidad del hombre de vivir en el mundo desde el punto de vista de su naturaleza más profunda y de su individualidad y voluntad esenciales. Para el hombre, obligado a servir a la gran naturaleza, el mayor servicio radica en el ser, en la conciencia, en la razón pura y la voluntad. Pero debido a los resultados de la educación contemporánea y el medio donde vive, usualmente es sólo en los momentos de un gran shock o de una profunda desilusión que el hombre despierta y es capaz de oír la voz de la conciencia. Gurdjieff decía que para despertar una conciencia capaz de participar en toda acción, se necesitan una meta personal y métodos correctos. Es para este despertar y esta comprensión necesarios para la humanidad que existan las escuelas. Gurdjieff definía de la siguiente manera las 5 tendencias necesarias para el despertar de la conciencia. La primera, tener. En el transcurso de su existencia esencial ordinaria, todo lo que es realmente indispensable y satisfactorio para su cuerpo planetario. La segunda, tener constantemente en sí mismo una necesidad instintiva inextinguible de perfeccionamiento en el sentido del ser. La tercera,
esforzarse conscientemente por conocer siempre y más a fondo las leyes de la creación y de la existencia del mundo. La cuarta, pagar desde el comienzo y cuanto antes por su llegada al mundo y por su individualidad, a fin de ser libre luego, para aliviar en toda la medida de lo posible la aflicción de nuestro Padre común. La quinta, siempre ayudar a sus semejantes, así como a los seres de otras formas, con miras a su perfeccionamiento acelerado, hasta el grado marfotai sagrado, es decir, hasta el grado de la autoindividualidad. Gurdjieff se refirió a dos esfuerzos conscientes, necesarios para el despertar del hombre, como a esfuerzo consciente y sufrimiento voluntario.